Ok, muy buenos días familia de Voces de Conciencia. ¿Cómo están hoy desde aquí, desde la casa? Y bueno, saludándolos, queremos darle las gracias a Voces de Conciencia y a USA All Benefit Group por la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes a través de Sembrando el Mañana. Y hoy en Sembrando el Mañana vamos a hablar de un tema en el cual, les pido disculpas por la voz, en el cual me voy a dirigir específicamente a emprendedores, emprendedoras, pequeños negocios, en el cual con mucho sacrificio, después de años de ahorro, de planificación, han logrado abrir ese sueño, abrir las puertas de ese sueño, de ese negocio que tanto ansiaban. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué pasa si el dueño, si la cabeza, si el estratega de ese negocio llega a faltar? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se reorganiza el negocio, la familia, los empleados, con todo lo que implica, con todos los gastos, con todas las obligaciones que puede llegar a tener un negocio y la persona más importante de esta empresa ya no está? ¿Por X razón? ¿Por un accidente? ¿Por un ataque al corazón? ¿Por una enfermedad silenciosa? ¿Se tambalearía tu negocio? Tener la protección financiera para los dueños y para tu negocio, para tú como dueño y para tu negocio es sumamente importante. Vamos a hablar de un tema que marca la diferencia entre la continuidad de tu negocio o el cierre de ese sueño. Recordemos que la protección financiera para los dueños de un negocio es muy importante. Muchos emprendedores, emprendedoras, matrimonios, socios dedican años de esfuerzo, de sacrificio y de recursos, hasta sus últimos ahorros, para construir esta empresa. Y sin embargo, a veces no se detienen a pensar de qué ocurriría si enfrentaran una enfermedad, una discapacidad, una muerte inesperada o la pérdida de un socio que sea clave para esa empresa. Yo te quiero recordar que construir un negocio es sumamente importante, pero protegerlo es absolutamente indispensable. Y hoy vamos a hablar un poquito porque ese negocio depende de las personas mucho más de lo que imaginamos. No depende de que entre un cliente solamente o de que tenga negocio, ¿verdad? Sino depende de la persona que construye ese negocio, del estratega que puso esa idea en práctica, de ese matrimonio, de esos socios, de esos amigos, de esos hermanos que ponen este negocio y este sueño a trabajar. Y que así de fácil se puede ver afectado, se puede ver tambaleado, ¿sí? Se puede ver en el abismo debido a lo que puede llegar a suceder. Cuando pensamos en un negocio, muchas veces pensamos en ventas, en clientes, en ganancias. Es lo que tenemos en la cabeza, ¿verdad? En que tenemos que vender o tener clientes y eso nos va a generar ganancias. Pero olvidamos que detrás de toda esta dinámica hay personas y esas personas son sumamente importantes, son ese pilar, el dueño, los empleados. Hay muchos empleados que tenemos que son claves. Muchas veces tenemos un empleado que es el que ha creado toda esa estructura para nosotros. Y si ese empleado se va o ese empleado le sucede algo y no puede trabajar, nuestro negocio queda a ciegas, ¿verdad? Entonces, los proveedores también, ¿ok? Los clientes.
muchas veces no tenemos en cuenta quiénes son todos los protagonistas de nuestro negocio. Y es como poner todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Si nosotros podemos tener como emprendedores todas las piezas del puzzle sobre la mesa, vamos a poder ver globalmente nuestro negocio, cómo se compone, dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades y cómo debemos seguir actuando, más allá de tener en cuenta ventas, clientes y ganancias. La familia que depende de estos ingresos, por ejemplo, si el dueño deja de generar ingreso, si el dueño ya no puede estar por X razón físicamente en el negocio, eso genera que el sistema que hemos creado en ese negocio, la dinámica que hemos creado, se vea afectada, ¿verdad? Por eso les repito la pregunta, ¿estás preparado para que tu negocio siga funcionando si tú no estás físicamente allí? Si dependes exclusivamente el ingreso de tu familia de tu negocio, es hora de que comiences a ver dónde están esas debilidades para tomar acción. Muchas veces no tenemos en cuenta cuáles son los riesgos más comunes para tener un negocio. Y uno de los riesgos más comunes, por ejemplo, es el fallecimiento del dueño o del propietario. Si fallece inesperadamente, la familia podría enfrentar muchísimos gastos, gastos funerarios, deudas comerciales, hipotecas que no se puedan pagar porque no está el ingreso primario, ni que hablar las obligaciones fiscales y la pérdida inmediata de ingresos al fallecer el dueño o el principal generador de ingresos de tu negocio y de tu familia, hace que no tengas ese ingreso. Hay obligaciones fiscales que muchas veces por todo el hecho de no poder pagarla durante un tiempo hace que genere fees, hace que genere intereses de que llegue un momento que no lo podamos asumir, no lo podamos pagar. Si ya la deuda era grande, imagínense a eso sumarle intereses. Entonces, si eso tenemos en cuenta que estadísticamente hablando, muchas compañías desaparecen los primeros años. Tenemos que ver por qué. Cuando alguien crea un negocio, siempre se le dice de que los primeros 2 años son cruciales. Cruciales económicamente para sostener el negocio y que el negocio levante y comience a repuntar, comience a trabajar. Y cruciales porque le estamos metiendo no solo dinero, sino le estamos metiendo esfuerzo, tiempo, dedicación como dueños. ¿Quién más que el dueño para trabajar largas horas en nuestro propio negocio, ¿verdad? Para que salga adelante, para que se convierta en fructífero. Pero ¿qué pasa si hay una incapacidad, si hay una enfermedad? Como les decía, las estadísticas muestran que es muy probable, es más probable que una discapacidad prolongada afecte la dinámica de ese negocio, afecte ¿cómo se dice? La parte financiera de este negocio. Porque las facturas van a continuar llegando, los salarios deben continuarse pagando, la renta del local de tu negocio sigue corriendo, los clientes necesitan atención. La cabeza de tu familia, si no estaba involucrada al 100%, está preparada para afrontar toda esta situación más allá del problema familiar que tenga. Emocionalmente están preparados para hacerse cargo de pagar salarios, obligaciones fiscales, de la renta del local, de tratar de que el ingreso que ya no está, cómo cubrirlo, o si fallece la persona, cómo cubrir todos los gastos más allá de la pérdida que van a tener a nivel familiar.
Muchas veces no tenemos en cuenta esta parte y hay gente que nos dicen, sobre todo nuestra gente latina, nos dicen, ay, ay, no sea dramático, no hay que pensar lo peor. Pero no se trata de no pensar lo peor. Se trata de tener en cuenta de dónde va a salir el dinero si nosotros tenemos una situación adversa a nivel personal, a nivel del negocio. Tenemos que tener esa área cubierta. Si existen socios, la pérdida de un socio clave, por la razón que sea, porque se fue, porque falleció, porque se incapacitó, porque se enfermó, hace que nosotros no sepamos cómo trabajar esa área y eso va a verse afectado. También es lo mismo, no solamente si el dueño se enferma, si un empleado clave se enferma, si un socio clave se enferma, ¿ok? Muchas veces esto genera conflictos familiares porque no se sabe por dónde encontrar la punta de la situación, por dónde comenzar a resolverlo. Y eso genera problemas, conflictos familiares, conflictos legales a nivel si es un socio, la sucesión, cómo se va a repartir el negocio, qué dinero hay que sacar, que no contábamos que teníamos que sacarlo. Miren todos los casos posibles que pueden llegar a ver. Eso puede generar una falta de liquidez y de disputas sobre la propiedad del negocio, sin importar quién tuvo la idea al haber socios o al haber situaciones extremas de esta índole, hace que nuestro negocio se tambalee, que nuestro sueño y que el sueño de cada emprendedor se tambalee. Por eso existen acuerdos legales a la hora de las compraventas que respaldan, ¿verdad? A través de un seguro de vida esta posible situación. O sea, estamos previniendo a través de un acuerdo respaldado por un seguro de vida que esta situación tenga una forma de subsanarse. Y es importantísimo porque hace que nosotros cuidemos ese sueño. No solo lo alimentemos con estrategias, con horas de trabajo, con mejoras, etcétera, sino también protegiendo ese negocio. Si ustedes pueden ver a lo largo de todo este tiempo, en nuestra compañía y en Voces de Conciencia, siempre estamos hablando de concientizar cómo protegerse. Uno, cómo proteger nuestra familia, cómo proteger nuestro ingreso, cómo proteger la universidad de nuestros hijos, cómo proteger nuestra casa si algo nos pasa, cómo proteger nuestro retiro. Y hoy estamos hablando de cómo proteger nuestro negocio. El tener un seguro de vida, el tener los respaldos correspondientes para nuestro negocio hace que si existe una demanda, que si existe una pérdida, que si existe una separación, etcétera. No incluía algo que es muy importante. Muchas veces en el negocio también está involucrada la esposa a nivel legal y eso hace que si exista un divorcio, no solo de socios, no solo de empleado clave, un divorcio con tu esposa, también esa situación se pueda dar. Entonces, tenemos que ser conscientes de cuál es la importancia para nosotros de respaldar nuestro sueño, respaldar nuestra familia, nuestra vida, nuestro retiro, la universidad de nuestros hijos, pero respaldar también nuestros sueños. Parece increíble, ¿verdad? Pero respaldar nuestros sueños significa respaldar el sacrificio de muchísimos años para poder así seguir viendo los frutos en caso de cualquier situación. ¿Cuáles son esas herramientas que podemos utilizar para proteger nuestro negocio, para respaldarlo? Un seguro de vida. El seguro de vida nos puede proporcionar la liquidez inmediata para mantener nuestro negocio abierto y trabajando, pagar deudas, proteger a nuestra familia y financiar los acuerdos entre los socios. Eso es importantísimo.
pueden haber diferencias que generen el hecho de una separación, que llegue un punto que ya no estén de acuerdo y quieran esa separación. Tener un respaldo, un seguro de vida que respalde ese acuerdo de socios es sumamente importante. Un seguro de incapacidad. Tener un seguro de incapacidad significa que va a ayudarte a reemplazar ingresos cuando haya una enfermedad o una lesión que te impide trabajar, ¿sí? A ti personalmente, o a tu socio, o a tus empleados claves. Eso es importante. Ni que hablar, que lo hablamos siempre, el tener un fondo de emergencia empresarial hace que tenga flujo de efectivo para afrontar situaciones de emergencia en el momento, el tener ese fondo de emergencia. Dicen que idealmente un negocio debería de tener reserva suficiente para cubrir varios meses de los gastos operativos. Es lo mismo que una familia. Cuando hablamos de un presupuesto, dicen que recomiendan que la persona tenga un fondo de emergencia mínimo $1,000 y por lo menos 3 meses ahorrados de presupuesto, aparte de los $1,000. Los $1,000 implican una situación extrema. Se rompió una cañería, pasó algo, hay que sacar dinero ya para resolver esa situación. Se rompió una máquina, si es un negocio, y no podemos trabajar sin esa máquina. Tenemos que tener ese fondo de emergencia para reemplazarla o arreglarla. En el caso del negocio, aparte del fondo de emergencia, hay que tener dinero suficiente para sustentar durante varios meses. ¿Por qué? Porque puede que los clientes comiencen a llegar de a poco y no obtengas todo el dinero de ganancia que necesites obtener para cubrir empleados, local, todos los costos que implica tener un negocio. El hecho de, volvemos a lo mismo, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de los hijos, a nivel del retiro y a nivel del negocio, de tu sueño, hay que planificar. Hay que planificar porque tener una planificación hace que tengas un respaldo, una tranquilidad económica para seguir, para quitar la preocupación de ahí y concentrar tu mente en seguir mejorando y seguir agrandando ese negocio, haciendo que crezca. Hay que tener en cuenta que hay que tener también una planificación de sucesión, que significa no solo una planificación financiera, una planificación de protección, sino también una planificación de sucesión. Si yo no estoy hoy, ¿quién puede hacer mi trabajo? ¿Quién más? Si yo hoy no estoy, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Mi familia va a quedar protegida si solo lo maneja mi socio? ¿O va a tomar ventaja de ello? Entonces, hay que tener en cuenta que también tenemos que tener una planificación de sucesión. Todo dueño debería responder y tener esa respuesta de quién va a dirigir su negocio si él no está. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Y cómo se va a transferir ese negocio? No solo quién lo maneje, sino también quién va a tener ese negocio. ¿Ok? Muchas personas aseguran, por ejemplo, su coche, porque es obligatorio, su casa, porque es obligatorio, su teléfono, porque si les pasa algo pierden toda la información que tienen dentro. ¿Por qué entonces no proteger la fuente principal de ingresos? Tus ingresos. Tu negocio es el activo más valioso que posees, porque es tu fuente de ingresos, es la fuente que provee la estabilidad económica para tu familia. Y eso es sumamente importante. Si proteges tus bienes materiales, ¿por qué también no proteger aquello que hace posible que tengas esos bienes materiales? Protegerte
tu persona, tu negocio y planificar es sumamente importante. Yo te hago una pregunta. Si mañana no puedes trabajar, ¿cuánto tiempo sobreviviría financieramente tu negocio? ¿Te puedes contestar esa pregunta? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir tu negocio? ¿Estás preparado? ¿Tu familia conoce el plan para continuar ese legado, ese sueño si tú no estás? ¿Cómo puede tu familia tomar las riendas de tu negocio? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿La has preparado? ¿Tienes los fondos suficientes para enfrentar una emergencia? ¿Has tomado protección para tu persona y para tu negocio? Si alguna de estas respuestas contestas que no sabes, quizás es el momento de comenzar a hacerlo. Y volvemos al punto de partida. Un IUL, un Index Universal Life, te puede brindar absolutamente todas estas respuestas a través de tú mismo tener un IUL para tu negocio. Porque ese IUL va a hacer que si tú te incapacitas, tengas dinero. Si tienes una emergencia, haya acumulación. Si tú faltas, tu familia tenga cómo solventar hasta reorganizarse. Si tú pones un IUL y viceversa a tu socio, es exactamente lo mismo. Te proteges a ti para responder a tu socio y tu socio, al protegerse con un IUL, te responde a ti en caso de que él falte. La misma situación con un empleado clave. Si tienes un empleado clave que crees que sin él tu negocio se tambalearía, se vería fracturado, ponle un IUL. Tienes muchos beneficios fiscales con los IUL a nivel de empresa. Mucha excepción para taxes que te pueden ayudar a que no lo veas todo como pérdida, aunque no es una pérdida. Recuerda que planificar y proteger son dos palabras claves para el éxito de tu negocio. Y ya para terminar, te quiero volver a repetir. ¿Cuánto tiempo sobreviviría tu negocio financieramente si tú no estás? ¿Cuántos meses más tu familia podría sustentar tu sueño, tu sacrificio de toda una vida, si tú falleces? Si tú tienes un accidente y no puedes trabajar. ¿Estás listo para tomar acción y preparar tu negocio para que esté protegido tu persona y tu empresa de forma que tu familia pueda continuar el legado por generaciones? Porque eso es lo que hacen los americanos. Por eso hay una continuidad, porque no lo ven como un gasto, lo ven como una inversión, como una oportunidad de decir, estoy dedicando este dinero, pero no cae en saco roto, no es un gasto en vano, es por seguridad mía, de mi negocio, de mi sueño, para que siga criando alas y siga generación tras generación avanzando, y a la vez proteger a tu familia, a mantener tu legado. Estamos disponibles en el 281-451-2484 para acompañarte y ver cuál es la mejor opción para ti.
en este proceso de proteger tu sueño, de proteger tu bebé, de proteger tu negocio y tu familia. En Sembrando el Mañana creemos que el éxito no consiste únicamente en construir riqueza. Nuestra compañía USAL Benefit Group se ha caracterizado por concientizar justamente en que tenemos que educarnos, que no todo es construir riqueza, sino que también hay que protegerla. Un negocio representa años de esfuerzo, años de sueños y sacrificio. Por eso, además de hacerlo crecer, debemos prepararlo para enfrentar los desafíos de la vida. Porque cuando sembramos protección, hoy cosecharemos tranquilidad mañana. Y con esto me retiro, dejándote saber que estamos disponibles en el 800 Wilcres, en la suite 309, en el horario que tú puedas, para que podamos comenzar a proteger tu negocio. Aunque tú creas que recién está comenzando tu sueño, es el momento de tomar acción. Es el momento de comenzar correctamente protegiendo tu negocio, protegiéndote a ti. Porque eso va a hacer de que si hoy o mañana tienes un inconveniente, tu negocio no decaiga, el ingreso de tu familia no se acabe, el sueño de tus hijos de ir a la universidad no termine truncado. Y que lo que comenzó siendo un sueño siga siendo una realidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos disponibles en el 281-451-2484 y queremos darle las gracias a Voces de Conciencia por este espacio y que sigan disfrutando de las vacaciones. Aunque el tiempo está lluvioso, siempre en Houston hay algo para hacer. Los dejamos entonces